Bueno, estamos con Marisa Bilbao, ustedes ya la conocen. Marisa es biodecodificadora, además de otras terapias también, que después en un día vamos a ir charlando también del resto de las terapias, pero fundamentalmente invitarla de nuevo porque hay muchísimas cosas para hablar de la biodecodificación, creo que no terminamos nunca, ¿no? Porque hay tantas cosas en las personas, en las cosas que nos ocurren, en nuestros sentimientos, en nuestras formas de la vida, en nuestro árbol genealógico. Bueno, hay mucho, pero antes le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Graciela, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia, ¿todo bien? Gracias por este espacio que me brindás. Bueno, gracias a vos también, Marisa, porque la verdad que vamos aprendiendo mucho. Nosotros venimos hablando en la biodecodificación de dobles. Vimos dobles en los nombres, dobles en lo que es también la fecha de nacimiento, pero hay más variantes de dobles que uno pueda ir hablando y que la biodecodificación trabaje. Sí, bueno, hoy quería hablar específicamente, si bien el tema de los dobles que ya estuvimos desarrollando, tal como vos decís, por nombre, por fecha de nacimiento, de concepción, inclusive la vez anterior, ¿te acordás que les mostré, les expliqué un cuadrito que pueden hacer para ir buscando en su árbol, en su familia o en su clan, de quién pueden ser dobles? Ahora quería hablar del heredero universal por un lado, y del yacente por el otro. Son dos tipos, dos cuestiones diferentes que se presentan. El primero que quería plantear era el tema del heredero universal, Sí. que es una parte de nuestro árbol, es un antepasado nuestro, que digamos, con el que compartimos las mismas características que cualquier otro doble. Con cualquier otro doble, con la diferencia que en este caso el heredero universal vamos a hacer doble de él por la fecha de su fallecimiento. No importa la concepción, no importa, digamos, la fecha de nacimiento. Acá lo único que va a faltar, importar, mejor dicho, es la fecha de su fallecimiento. Sí. Y el tema es que en este caso, el del heredero universal, mi familiar que fallece tiene que haber fallecido antes de que yo haya sido concebido, para ser el heredero universal. Tiene que fallecer antes de que yo haya sido concebido. Bien. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Por qué es tan importante? Porque acá tenemos algo que marca la diferencia, es que vamos a compartir las mismas características que con el resto de los dobles, pero acá vamos a tener un plus que se llama el encargo. Va a haber un encargo que nos va a dejar este familiar, este antepasado nuestro. Primero, es importante que sepan que somos elegidos por esas personas, somos como sus preferidos. Digo somos, digamos, las personas que fueron elegidas especialmente porque tenían un amor, aún sin conocernos, pero es una cuestión energética y universal justamente que estamos hablando, así que como hay gente que dice, ay, mira, falleció justo el día de mi cumpleaños, o había fallecido mi abuelo el día que yo nací, y qué feo. Bueno, no, fuimos elegidos por esas personas. O sea, el universo trabaja de esa forma. Y ahí hay un encargo. Uno tiene que mirar siempre el árbol desde uno hacia arriba. Siempre. No empiecen a ver cuál fue el problema que vivieron para buscar acá, no. De uno hacia arriba. Y en todo caso lo que tenemos que ver es cómo transitó esa persona su vida, qué cuestiones pendientes le pueden haber quedado. Hay un ejemplo que lo pueden buscar, porque lo pueden googlear inclusive, porque es un ejemplo de manual que se da, que es de una mujer que va a hacer una consulta de biodecodificación, porque tiene un problema en la cadera. Sí. Resulta que hace un año que se separó y resultó que ella mirando el árbol, era doble y heredera universal de su abuela. De una abuela que se había casado y al momento de casarse inmediatamente descubrió que su esposo, o sea, el abuelo de la consultante, no era la persona que ella esperaba,
no era lo bueno y dulce que parecía, sino que cambió desde el casamiento en adelante y fue muy, muy infiel. Y en la época en que vivió la abuela no podía tomar decisiones, divorciarse, irse, dejar todo. Bueno, entonces su decisión y lo único que pudo hacer en ese momento fue ser sumisa y quedarse en ese lugar. Pero ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el encargo? No seas sumisa, sepárate, no tenés que aguantar infidelidades. ¿Y cuál es la idea? Porque que esta mujer viene a consultar por un problema de cadera. Porque todas las cuestiones de cadera tienen, en la mayoría de los casos, una trascendencia, digamos, tienen que ver con una cuestión sexual. Ajá. Y como esta mujer vivió digamos, una pérdida de la autoestima por las infidelidades, creyendo que ella en la parte sexual como que no servía, o sea, por eso cuando vos hablaste de que esto es inagotable porque cada persona lo vive de tantas formas, y vos decís, ¿qué tiene que ver la cadera con la cadera universal? Y sí, tiene que ver, es indagar y empezar a buscar. Por eso es la importancia de buscar esto, ¿viste? De quién somos herederos universales, si es que es el caso, ¿no? Por supuesto que sí, el caso, y ver cuál puede ser el mensaje que nos dejó. También nos dejaron un montón de cosas buenas, pero bueno, el encargo, ¿cuál es el encargo? ¿Cuál es el encargo? Es entonces heredero universal, o sea, en el momento de la concepción únicamente, o puede ser en el momento del nacimiento, ya que está relacionado... No, perdón. Acá me parece que se te lo dije al revés. El heredero universal es una vez que yo nací, o mejor dicho, fui concebido, después que yo fui concebido, porque el otro caso es el que voy a hablar después. Una vez que yo fui concebido, esta persona fallece. De ahí en adelante, puede ser a los 50 años, no sé, pero desde que fui concebido en adelante, o sea, es posible que me haya conocido. Ajá. No murió mientras estaba embarazada mi mamá, ese familiar me conoció a mí. Por eso me deja el encargo. Sí me tiene que haber conocido. Perdón porque creo que antes me confundí con el que voy a hablar ahora. Por eso te pregunto, entonces, o sea, te tiene que haber conocido, entonces. Sí, conocido o por lo menos saber de la existencia, porque si supo que estaba embarazada, a lo mejor murió el día que nací, o el día de mi cumpleaños, pero sí, una vez que yo ya fui concebido. Lo aclaro porque lo dije mal antes, me confundí mejor. Me quedé pensando en lo que voy a hablar después. Y ahí es donde nos deja. Por eso te digo que nos eligen, pero sí nos eligen porque sí nos conocen, porque hay un amor, una predilección, digamos, por nosotros, por la persona elegida. Bien. Y ahí nos deja el encargo. Y ahí nos deja el encargo. Ahora bien, si nosotros no sabemos, o sea, obviamente nosotros, nos pasa esto, ¿no? Y no sabemos que bueno, nuestra abuela nació en el... O sea, nosotros nacimos y a los días fallecen, ¿no? Pero nosotros no sabemos del encargo. No sabemos qué es lo que nos encargó. ¿Nosotros podemos dar cuenta de eso, Marisa? Te pregunto esto porque puede pasar, ¿no? Que a veces no teníamos idea. Exactamente. La persona en realidad, cuando viene a hacer una consulta de bio, no viene diciendo yo soy heredero universal de mi abuela. A lo mejor sí, pero en general viene con un planteo como esta mujer que te decía, que viene por una cuestión de cadera, o que viene porque no puede tener hijos, o viene porque, no sé, porque no puede mantener relaciones de pareja estables. Y entonces cuando vos empezás a analizar y a revisar el árbol, primero se ven otras cuestiones, pero después cuando se empieza a revisar el árbol, encontramos que es doble, o que es heredero universal de determinada persona, y entonces ahí vemos cómo fue la vida de tu abuela, de tu abuelo, de tu tío, tía, cómo fue la vida de esa persona, qué le quedó pendiente a esa persona. Pero siempre arrancamos de nosotros. No podemos ir a ver primero, a ver qué abuelo, qué tío hizo esto, hizo lo otro, y a ver cómo me afectó a mí. No. Primero tengo que ver qué me pasa a mí, porque a lo mejor a mis ancestros le pasaron cosas, desgracias terribles, y a lo mejor yo ya fue sanada por generaciones anteriores, y yo no lo estoy padeciendo. El tema es cuando yo voy a consultar porque vengo cargando con algo. Tengo una molestia y algo en mi vida que me pesa, que no sé, una cuestión que tengo, y cuando empiezo a analizarlo, ahí encontramos de dónde puede venir. Hay que buscar la raíz.
la raíz emocional. Y a veces esa raíz emocional no está en nosotros mismos, sino que viene de un antepasado, de un ancestro. Bien, no, esto te preguntaba porque ¿viste? Muchas veces pasa que a veces uno dice, uy, porque mi abuelo o mi abuela falleció a los días que yo nací y no sabía nada. Y claro, estas cosas también por allí, a lo mejor nosotros no conocemos tanto, pero está bueno esto de que a lo mejor por alguna cosa extra, nosotros vamos a la consulta y ahí es porque, bueno, necesitamos saber de ese encargo, digamos que de alguna manera nos llevan, ¿no? Porque a lo Sí, a mejor... veces cuando empezás a trabajar vos en la consulta, el biodescodificador va a trabajar con la persona, como yo te dije, trabajamos con 3 libros. Uno desde el nacimiento de la persona a la actualidad, después lo que se llama periodo perigesto, que es un tiempo antes de ser concebido hasta después de haber nacido, y después vamos al árbol. Entonces, si nosotros no encontramos la causa, desde que nació hasta la actualidad, no la encontramos en el periodo perigesto, vamos al árbol, porque a veces la persona trae algo que vos analizás, hablás, buscás, y no está, no es de su vida, no le corresponde. Es un mandato o es algo que viene de una emoción que vivió otros ancestros. Entonces uno la carga. Hay que liberarse de eso. Y por supuesto que se trabaja y se libera. Y a veces, en este caso, el ejemplo, si la nieta va a repetir la historia de la infidelidad. Entonces ahí era que tenía que cumplir ese encargo de no soporte infidelidades, no te quedes, divorciate, separate. Claro. Pero a veces no nos corresponde el encargo, entonces hay que trabajar también para eso. Exacto. A veces no siempre, a veces sí repetimos historias. Como este caso, claro, infidelidades. A veces no. Entonces hay que trabajar bien para poder liberar eso y ver si corresponde o no. Exacto. Y en realidad, al dejarnos el encargo, el tema es también sanar, porque es eso, ¿no? Lo que no pudo hacer. Claro, porque ahí lo que vamos a estar sanando es un pesar que está en nuestro árbol, que se viene repitiendo de generación en generación, o no, de la abuela, capaz que la bisabuela o la tatarabuela y la nieta, pero es cortar con eso. Bien. Y en el otro caso, entonces, el otro es cuando sos concebido, ahí. El otro es el caso del yacente, el síndrome del yacente. Acá sí el ancestro, el familiar, fallece antes de que nosotros seamos concebidos. Bien. Muchos casos hay de el bebé que se pierde cuando se pierde un embarazo, cuando nace un bebé y muere al poco tiempo, o una criatura que muere de pequeña y después los padres conciben a otro. Ese primer hijo que viene concebido después de la muerte, doy este ejemplo porque es el más gráfico, ese primer hijo es un yacente, es el que viene a ocupar el lugar de un muerto. Es así, es feo como lo estoy diciendo, suena feo lo que estoy diciendo, pero en el inconsciente está eso, viene a ocupar el lugar de un muerto. No es que los padres lo estén deseando racionalmente, no, pero en el inconsciente está eso. Lo mismo pasa a veces cuando, o el de un tío, o el de, venimos a ocupar el lugar de un muerto. Y hay unas características que lo pueden tener en cuenta. A veces pasa que las personas dicen, yo soy súper inconstante, no encuentro razón a mi vida, no hay nada que me guste, un tiempo me gusta el arte, al otro tiempo me gusta que yo una actividad física y así, y voy saltando de lugar en lugar, esa es una característica. El querer vivir todo, querer hacer todo, o no querer vivir nada. Ahí están las dos opciones, está el que se queda tirado en la cama, porque es donde está el muerto, tirado, o está el que quiere vivir su vida y la del otro, y tienen esa necesidad de estar siempre haciendo algo. Otra característica es la forma de dormir. Suelen dormir con las manos en el pecho, con las manos cruzadas en el pecho, con las manos, digamos, o agarradas, entrelazadas en el pecho, con las manos entrelazadas sobre la panza, sobre el abdomen, o derechas al costado del cuerpo. Como si fueran muertos. Sé que suena feo que lo diga así, pero es así. Y doy fe de eso porque es mi ejemplo, yo soy un ejemplo claro de eso, y aún habiéndolo trabajado y habiendo liberado esta cuestión,
sigo durmiendo en la misma posición. Y duermo con las manos entrecruzadas en el pecho. Entonces, hago todo un esfuerzo de dormir de costado y duermo todas las noches con las manos entrecruzadas en el pecho, y no tiene que ser un ratito, tiene que ser, no se tiene que mover. Mucho se ve en las siestas, que es 1 o 2 horas, entonces la persona no se mueve, se queda durmiendo así y así queda. Suena difícil, suena feo, pero bueno, esta persona viene a ocupar eso. Después hay enfermedades que son características, como, bueno, la obesidad es una, diabetes, esclerosis, Parkinson, tienen también otras cuestiones, pero esta es una cuestión muy particular de esos casos. Y es lo que yo te digo, la persona viene a consultarte por un peso que carga, que a veces no entiende. ¿Por qué me cuesta? Hay frases que dicen, estoy muerto. ¿Viste esa frase? Dice, estoy muerto, la frase de cabecera. Siento que estoy tirando un muerto. Esa frase que uno la dice sin querer, sin pensarla. Bueno, son características de estas personas que a veces saben que hubo un hermanito, que un tío que falleció, y a veces no lo saben. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de, o sea, en esto de las pérdidas de embarazo, ¿no? Que uno pierde un embarazo, que puede ser el primer embarazo y lo perdés, ¿no? Pero a lo mejor en los 2, 3 meses, o sea, antes de los 3 meses. Eso es válido también, porque ya está concebido. Sí, por supuesto. Claro. Y después sí, viene... sí, por supuesto, sí. Claro. Ese es un ser que vino a este mundo. Después cada uno puede creer lo que quiera. Claro. Desde pero concebido desde... Sí. Exacto. Inclusive desde la biodecodificación, esto te hago una aclaración porque a veces, cuando tienen que ver, viste, para ver el cuadro que les dije el otro día, 3, 6, 9 meses, piensan, no, pero yo fui 8 mesinos, porque hay casos de 8 mesinos, 7 mesinos. Para la bio no importa, son 9 meses. Para la bio no importa, pues tenemos que hacer las cuentas, es así. Exacto. No, y esto así que te preguntaba porque pasa que, o sea, por ejemplo, ¿no? voy a mi caso, anterior a mi nacimiento, o sea, yo tengo un hermano más grande, y anterior a mi nacimiento mi mamá tiene una pérdida de embarazo, y después a los meses queda embarazada de mí. Entonces ahí es como que también sería, no sé qué, tendría que buscar, que si hay algo, ¿no? O a lo mejor... Eso tenés que ver si te pesa algo a vos. Si pero me pesa siempre algo. Casos, yo sé que lo que voy a decir suena feo, pero el dolor de los padres hace que inconscientemente busquen reemplazar, ¿viste? El dolor que pasa, y aparte esa falta de duelo, porque normalmente no se hace un duelo en esos casos, entonces, menos antes. Ahora sí se le está dando mucha bola al tema, digamos, se le está dando mucha importancia, la gente lo atiende, hace el duelo, hace el ritual, y me parece fantástico, porque hay que darle entidad a lo que están viviendo. Esas emociones no pueden quedar escondidas ni tapadas, porque después pasan las cosas, claro. Entonces, tendrías que ver vos, buscar, no, pero vos sabés que resulta que yo... En realidad no es que vos tengas que empezar a indagarte, sino es al revés. Uno, a raíz de lo que le pasa, de decir esto, yo soy re inconstante, no sé por qué nunca le puedo encontrar sentido, nunca le puedo encontrar algo que me guste en la vida, o al contrario, o no puedo arrancar, a nada le encuentro sabor, a nada le encuentro gusto. Otra característica puede ser, a veces son personas que miran mucho hacia abajo, que están todo el tiempo con la cabeza hecha mirando hacia abajo. Suena feo lo que voy a decir, pero en realidad están mirando inconscientemente hacia abajo a la persona que está enterrada. Sé que no es agradable como lo digo, pero es así. Pero, sí. Inconsciente, es todo a nivel inconsciente, por favor. Sí, porque todas estas características que vos diste, que, o sea, obviamente nosotros no lo hubiera pensado, o sea, cuántas cosas es lo que dije al principio, lo inagotable que es, ¿no? Cuántas cosas... Te digo porque esto se compara mucho, también se ve cuando hacen constelaciones familiares, se ve muchísimo, esto de mirar hacia abajo, el del mirar al excluido, porque el muerto es el excluido, entonces se ve también en constelaciones, porque es una forma también muy práctica de encontrarlo. Claro.
exacto. Y acá, bueno, obviamente en esto de las cosas que por allí nos pasan, bueno, ser inconstante o algo que o que uno dice, no, pero esto no termino, no me convence, no termino, esto no es, no, bueno, entonces ahí nos tenemos que dar cuenta que hay como un vacío en nosotros, es eso, como un vacío Exacto. que Un necesitamos, peso, un vacío, un peso, hay algo que, claro, ¿viste? Como hay decir, algo, no me cierra como me siento, tengo todo en mi vida, tengo trabajo, tengo familia, tengo amor, y hay algo que no sé qué es, ¿viste? No sé qué es. Bueno, ahí es donde vamos a empezar a buscar. Inclusive la obesidad también a veces, porque hay un peso, es como llevar al muerto encima. Perdón que lo diga de esta forma, pero es la forma más clara. Es sí. una de las, o puede ser una causa. Ujú. Bueno, la verdad que, o sea, personalmente me sorprende porque son cosas que vos fuiste hablando y mira, salió esto que estaba pensando en algo que me contó alguna vez allá a lo lejos mi mamá, ¿no? Cuando te empiezan a contar un poco la historia, porque también tenés que rescatar un poco la historia de las cosas que van pasando, ¿no? Sí, a Y veces hay personas que no lo saben, porque a lo mejor claro, no sabemos si la abuela perdió embarazos, si inclusive a veces ni nuestra madre nos ha contado, porque viste, antes no se hablaba de todas esas cosas. claro. Eh, pero el tema es que se puede trabajar igual, se Ujú, puede trabajar igual, porque en algún punto nuestro inconsciente lo sabe. Entonces, toda la información la tenemos nosotros. Por eso yo siempre aclaro que los secretos de familia no se mueren con la persona cuando la claro. persona muere. Los secretos siguen estando y en algún punto lo traemos, lo manifestamos. Entonces, Ujú. lo podemos trabajar. Claro. Sí, sí, porque por todas las características que fuiste dando, son cosas que nos pueden pasar y que no sabíamos, a lo mejor. Bueno, en mi caso yo te pregunté porque sabía, pero hay gente que a lo mejor nunca se lo dijo porque también estaba prohibido decirlo, o porque Claro. perdió un embarazo en otras épocas, en otras estructuras, hoy no, ¿no? Hoy uno lo dice, pero en otros momentos como que también se sintió mal porque no pudo llegar a ser madre completo. Hay un montón de cosas, ¿no? Que Y también, aparte antes de las cosas tristes, era como que la persona quedaba en la tristeza, tal vez usaba el luto de por vida, sí, pero no se también, hablaba del tema. claro. No hablaba, no le digan nada, no toques ese tema, ¿viste? Como que nadie hablaba con la persona, con el doliente, una viuda, una madre que perdió un hijo, nadie hablaba abiertamente de ese dolor que estaba transitando, era como que todo callado, todo en silencio, y ese silencio pesa después. Exactamente, sí, sí. El tema es siempre uno que cuesta sacar las emociones, decirlas, sentirlas, sacarlas, ¿no? Afloran, pero cuesta, obviamente, ¿no? Porque yo creo que también tiene que ver con toda la estructura, pero tenemos una herramienta, ¿no? Que es la biodecodificación, y podemos sacar y podemos sanar. Fundamentalmente eso, no cargar con más pesos porque venimos a ser felices, entonces tenemos que sacar todo esto. Tenemos una herramienta, es Tal así. cual, Graciela, es así. Igual, hoy en día la gente tiene muchísimos recursos, hay muchísimas terapias, la vida hoy en día es algo súper accesible para todo el mundo, y si todavía no se animan, al menos que se paren adelante de un espejo y que se sinceren consigo mismos, Claro. que se sinceren. ¿Qué es sincerarse? Es decir, che, esto me Ujú. duele, es la persona que yo más amo en el mundo, pero me duele cómo se maneja, me duele lo que hizo, tengo la mamá o el papá más bueno del mundo, pero me duele esto. Sincerarse, porque a veces nos cuesta decir lo que nos duele, porque tenemos que ser los más duros del mundo, los que más aguantamos. No, Sí, no hay que sí. ser nada. Pero sincerarnos con nosotros mismos es el puntapié inicial. Claro, el punto de Es inicial, exactamente. así, esto me molesta. Ujú. No es culpa de nadie, me molesta. Exacto. Decir las cosas que no estamos bien, porque si no, no podemos sanar, ¿no? Y estas cosas, o sea, Y tampoco pensar, como hay gente que dice, ay, lo mío es una pavada. Nada es una pavada. Cada uno transita como puede las emociones, entonces para lo que a uno le está pasando es lo más importante del mundo. Entonces no hay algo, no hay pavadas, ¿no? es lo que le pasa. Algunas cosas son más fáciles de resolver y otras más difíciles. Bueno, pero también va a depender de cómo esté aferrada esa persona a ese pesar, a esa dolencia, a esa emoción. Claro, exacto. Marisa, ¿de los dobles hay algo más o es, digamos, lo que
en general. Más o menos fuimos desarrollando todos los temas Ajá. de doble, digamos. Sí, sí. Estos dos últimos realmente son duros, fuertes, porque nos hacen pensar también en cosas que a lo mejor por allí nosotros no las tomábamos en cuenta o las dejábamos pasar, ¿no? Pero tiene que ver con esto del duelo también, ¿no? De lo que nosotros Exacto. sacamos. Exacto. Sí, es cuestión de elaborar los duelos que no se pudieron hacer en su momento, trabajarlos, todo para liberar peso. Exacto. Hay que hacerlo. Hay que liberar. Hay que hacerlo. Hay que limpiar el árbol. Están esperando nuestros ancestros que nosotros liberemos el árbol, liberemos a ellos, porque bueno, desde donde estén nos están cuidando y están esperando que no carguemos más con nada. No, claro. No, además, esto de liberarnos, para eso está, digamos, yo siempre digo, no, porque cuando uno se pone a pensar, podemos conocer todas estas herramientas y para eso estamos, porque fuimos elegidos para liberar, sí o sí. Tal cual, Claro. tal cual. Sí, sí, bueno, y a veces esto del heredero universal, a veces es el encargo es para liberar, también para sanar. Claro. Entonces, bárbaro, pero trabajémoslo porque a veces, como es inconsciente, no sabemos qué estamos haciendo. Al no hacerlo consciente, no sanamos tanto. Entonces hay que hacerlo consciente. Cuando uno hace consciente, las cosas dejan de repetirse. Si no, mientras sean inconscientes, se van a seguir repitiendo y nosotros le vamos a llamar destino. Eso lo dice Yang, no es algo que haya dicho yo, pero para que vean que no solamente desde los precursores de la biodecodificación hablaban de estos temas, sino estamos hablando de uno de los padres de la psicología que decía esto, o sea, que hasta que no sea consciente, uno lo va a seguir viendo como el destino, va a decir, ah, bueno, es lo que me tocó. No, lo podemos modificar. Claro, exactamente, tenemos las herramientas para hacerlo. Exacto. Bueno, Marisa, como siempre, ¿no? Preguntarte para las consultas, para, bueno, solicitar turno, para preguntarte también, porque obviamente todas las charlas que vamos haciendo van entrando las dudas en la audiencia, y esto también ayuda un poco a pensar las cosas que están pasando, pero todas esas dudas, todo lo que tengan, que no dejen de consultarlo, que te pregunten. Por supuesto, que me pregunten, después verán ellos qué quieren hacer, qué terapia, si quieren venir acá, si quieren hacer otra cosa, no importa, pero que me pregunten, yo los voy a orientar y bueno, después verán qué hacen. Pero sí que me consulten, al contrario, siempre dispuesta a ayudar. A mí me gusta hablar también acá en la radio porque más allá de que la gente después venga a consultarme, esto le abre la cabeza a la gente. ¿Sí? Le abre la cabeza a la gente. Por eso estoy muy agradecida, es una forma de decir que yo estoy agradecida, ¿no? Pero hay una serie que se llama Mi Otra Yo, sí. en Netflix, sí. Que más allá de lo que cada uno pueda pensar de cómo está desarrollada la serie, linda, le abrió la cabeza a muchas personas que estaban cerradas a entender este tipo de cosas, les hizo ver que hay otras respuestas. Claro. Entonces, cualquier duda, que a lo mejor vieron la serie y te dicen, ah, che, a mí me parece, bueno, me preguntan, o no, si tienen dudas por otras cuestiones, o por lo que me escuchan acá comentar con vos. Me pueden llamar a mi celular, que es el 341-342-709, o por mi Instagram, que es egozum.bio. Bien, y también decimos que te van a poder ver en las redes sociales de Entre Ángeles y Duendes, Entre Madrugadas, en donde estás con todo lo que vamos haciendo. Bueno, Marisa, muchísimas gracias como siempre. Por favor, gracias a vos, Graciela, y un cariño a toda la audiencia. Gracias.